Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha tocado muchísimos corazones, algo que demuestra el poder del amor y el apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Sí, hoy vamos a hablar de Serkan y Özge y de ese gesto que realmente enamora, de cómo Serkan estuvo ahí para Özge en su peor momento. Si les gustan estas historias de amor verdadero y momentos conmovedores, asegúrense de darle ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que compartimos. Vivimos en un mundo donde a menudo vemos las relaciones en la pantalla, tanto en la ficción como en las redes sociales, y a veces podemos sentir que el amor verdadero, ese que se pone a prueba en las adversidades, es difícil de encontrar. Pero la historia de Serkan y Özge es un recordatorio precioso de que sí existe, y de que la fuerza de una pareja se mide no solo en los momentos felices, sino, y sobre todo, en cómo se enfrentan juntos las tormentas. Hoy vamos a desgranar ese momento específico, ese gesto que no solo demostró el amor de Serkan, sino su profunda admiración y respeto por Özge. Imaginen la presión, la vulnerabilidad, y de repente ahí está él, firme, inquebrantable. Ese es el tipo de apoyo que todos soñamos con tener, ¿verdad? Ahora sé que muchos de ustedes ya conocen la historia, han seguido su trayectoria, y quizás han visto las imágenes o leído los titulares. Pero hoy quiero ir un poco más allá. Quiero que juntos analicemos la profundidad de este acto, porque fue tan significativo y que podemos aprender de él como individuos y como parejas. Porque detrás de cada gran momento público hay emociones reales, hay sacrificios, y hay un amor que se nutre en la adversidad. Así que prepárense porque vamos a hablar de un capítulo en sus vidas que sin duda consolidó aún más su vínculo. Comencemos por poner el contexto. Özge, como muchas figuras públicas, ha enfrentado momentos de gran escrutinio y presión. Y hubo un periodo en particular, una etapa de su vida que por diversas razones, fue especialmente difícil para ella. No necesitamos entrar en los detalles íntimos, pero sí comprender que estaba atravesando una situación que la dejaba expuesta, vulnerable y sin duda, emocionalmente agotada. Es en esos instantes cuando el mundo parece venirse abajo, cuando las máscaras caen y solo queda la verdad de uno mismo, cuando el verdadero carácter de las personas se revela. Y fue precisamente en este punto de inflexión donde Serkan brilló con luz propia. ¿Qué hizo Serkan? Pues bien, en lugar de distanciarse, de evitar el foco o de dar un paso atrás ante la complejidad de la situación, Serkan hizo exactamente lo contrario. Eligió estar presente. Y no solo físicamente, aunque eso ya es mucho decir. Su presencia fue activa, fue un escudo protector, un faro de esperanza. Se convirtió en su roca, en su confidente, en su mayor defensor. Vemos en las imágenes y en los testimonios cómo él se mostraba al lado de Özge, no con un gesto de lástima, sino con una fuerza serena, transmitiéndole seguridad, diciéndole con cada mirada y cada palabra, estoy aquí, no estás sola en esto. El gesto que enamora, ese que ha causado tanta admiración, fue precisamente la forma en que Serkan manejó la situación pública y privada. Mientras que otros podrían haber optado por el silencio o por una discreción excesiva, Serkan decidió hacer pública su lealtad y su apoyo. No fue una declaración vacía, sino una demostración palpable de que creía en Özge, de que la defendía ante cualquier crítica o juicio, y de que su amor era incondicional, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Este tipo de valentía, esta disposición a ponerse en primera línea por la persona que amas, es lo que realmente marca la diferencia. Pensemos en la carga que Özge debía estar sintiendo. La incertidumbre, el miedo, la posible sensación de aislamiento. Y de repente la mano de Serkan, firme sobre la suya, la mirada que le dice todo va a estar bien, las palabras de aliento que resuenan en medio del caos. Este no es un amor de película, es un amor que se construye con cimientos sólidos, con la voluntad de enfrentar la vida, con sus altibajos juntos. Es la decisión consciente de no dejar que nadie, ni nada, lastime a la persona que amas. Además de su apoyo emocional, Serkan también demostró ser un verdadero compañero al tomar un rol activo en la protección de Özge. Esto pudo haber significado filtraciones de información, conversaciones estratégicas, o simplemente estar ahí para escuchar y ofrecer soluciones. Lo importante es que no dejó a Özge a merced de la situación. Se involucró, se hizo cargo de protegerla, de aliviar su carga. Y eso, amigos míos, es un nivel de compromiso que trasciende las palabras bonitas. Es una acción que habla volúmenes sobre el tipo de hombre que es Serkan y el tipo de relación que comparten. Uno de los aspectos más conmovedores de este gesto es la autenticidad.
No hubo artificio, no hubo un intento de ganar puntos o de proyectar una imagen. Fue una reacción genuina de un hombre que ama profundamente a una mujer y que no puede soportar verla sufrir. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, la autenticidad de Serkan en este momento fue un soplo de aire fresco. Fue un recordatorio de que la verdadera conexión humana se basa en la honestidad, la empatía y el apoyo mutuo. Me gusta pensar en cómo este gesto de Serkan no solo ayudó a Ozge a superar su peor momento, sino que también fortaleció la percepción pública de su relación. Demostró que su amor no es superficial, que es resiliente, que tiene la capacidad de soportar la prueba del tiempo y de la adversidad. Y esto sin duda inspira a muchas otras parejas y a personas que buscan una relación sólida y significativa. Nos enseña que el amor verdadero no es solo compartir los momentos de sol, sino también ser el paraguas en los días de lluvia, y Serkan se convirtió en ese paraguas para Ozge. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones clave. En primer lugar, la importancia de la presencia. A veces, lo único que alguien necesita en su peor momento es saber que no está solo. Estar físicamente, emocionalmente, activamente presente. En segundo lugar, la valentía de defender a quienes amamos, incluso cuando el camino es difícil o impopular. Serkan no se escondió, eligió estar al frente. Y tercero, la autenticidad. Un gesto genuino, nacido del corazón, tiene un poder inmenso. Otra cosa que podemos destacar es cómo Serkan mostró una profunda comprensión de la situación de Ozge. No intentó minimizarla ni resolverla por ella, sino que se colocó a su lado, respetando su proceso y ofreciendo el apoyo que ella necesitaba. A veces en las relaciones caemos en la trampa de querer arreglar las cosas de inmediato, sin darnos cuenta de que lo que la otra persona realmente necesita es sentirse comprendida y acompañada. Serkan pareció haber entendido perfectamente esto. Este tipo de apoyo no solo alivia la carga de la persona que está sufriendo, sino que también fortalece el vínculo entre la pareja. Crea un nosotros más fuerte, un equipo que sabe que puede contar con el otro en cualquier circunstancia. Es una inversión en el futuro de la relación, una demostración de que están construyendo algo sólido, algo que resistirá las tormentas. Y eso, sin duda, es lo que enamora. Para mí, la belleza de esta historia reside en su simplicidad y en su profundidad al mismo tiempo. No es un gran despliegue de riqueza o fama, sino un acto de amor puro y desinteresado. Es el tipo de gesto que te hace creer en el amor de nuevo, que te recuerda que a pesar de todas las dificultades que podamos enfrentar, siempre hay esperanza en la conexión humana y en el apoyo que podemos darnos mutuamente. Sé que la vida de estas figuras públicas a veces parece distante, pero sus experiencias, especialmente en los momentos de vulnerabilidad, nos conectan con algo mucho más universal. Todos pasamos por momentos difíciles, y todos anhelamos tener a alguien a nuestro lado que nos ofrezca ese tipo de apoyo incondicional. La historia de Serkan y Ozge es un ejemplo hermoso de cómo se ve ese amor en la práctica. Para concluir, lo que Serkan hizo por Ozge en su peor momento fue mucho más que un simple acto de apoyo. Fue una declaración de amor profundo, un gesto de valentía, y una demostración de lealtad inquebrantable. Fue el tipo de acción que solidifica un vínculo, que construye confianza y que, sin duda, enamora a quien lo recibe y a quienes lo presenciamos. Su disposición a estar ahí, a defenderla y a acompañarla en cada paso, es un recordatorio poderoso de lo que significa ser un verdadero compañero. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta reflexión sobre Serkan y Ozge les haya inspirado tanto como a mí. Hemos visto cómo el apoyo en los momentos difíciles puede ser el gesto más romántico y poderoso que existe. Hemos hablado de la importancia de la presencia, la valentía y la autenticidad en una relación. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido y que les haya aportado algo valioso. Si es así, les invito a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el gesto de Serkan? ¿Han vivido ustedes situaciones similares donde el apoyo de alguien fue crucial? Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal para que sigamos creciendo juntos y compartiendo estas historias que nos llegan al corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.